Bienvenido al canal del Tutor Minero, otro capítulo más, carpetas de rodado o caminos mina. El día de hoy veremos materiales a considerar, geometría de la construcción, equipos a utilizar, mantención de pistas, trabajos segregados o con tránsito dado y obviamente optimización de circuitos. Entonces, a lo que vinimos. Entonces, carpetas de rodado. Este tema viene más bien desde el sector o el área de las obras civiles, así que si es que existe algún seguidor que sea especialista en este tema, ahí podríamos profundizar por medio de los comentarios, algún video, sobre los temas que se hablarán en este capítulo. En la minería necesitamos caminos o carpetas de rodado correspondientes a los camiones de extracción, por lo tanto es un tránsito de alto tonelaje, que ojalá la carpeta se desagüe rápidamente, que ojalá no se congele con lluvias, que no se acumule barro y por el otro extremo que no genera tanta polución o que sea capaz también de aguantar una nevazón y también los equipos que trabajan posterior a las nevazones limpiando las carreteras o las carpetas de rodado en los caminos de la mina. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas necesidades y con los antecedentes de que en la mina existe roca viva in situ sin tronar, abrasiva para los neumáticos, sobre todo con el agua que puede llegar a caer donde ésta escurre por donde pueda. Por lo tanto, los materiales que podemos utilizar son referentes a estas necesidades. La carpeta de rodado se compone de capas. La capa más profunda es la que necesariamente debiese escurrir el agua o tener la capacidad de que el agua no se mantenga en el sector, ya que si es que se mantiene en el sector puede generar otro tipo de problema. Posterior a esta capa de granulometría mayor que permita la infiltración del agua fácilmente, necesitamos otra carpeta un poco más fina en términos de granulometría que se pueda manipular para generar una carpeta de rodado y tener en esta carpeta pendiente, bombeo, canaletas o bien peralte si es necesario. La geometría de construcción, dependiendo obviamente de la faena que nos encontremos, existen faenas que hacen su carpeta de rodado con un peralte hacia la caja o las paredes del rajo, obviamente con un sistema de canaleta de desagüe más piscinas de recolección. Existen otras faenas que el bombeo o el peralte de la carpeta de rodado se genera hacia el borde mina y en el pretil de borde mina existen ventanas de desagüe que el agua por medio de canaletas se drena hasta los bancos inferiores. Cabe destacar que en este sector, en este tipo de peralte, ojalá las ventanas de desagüe no estén ni siquiera cerca de las inestabilidades del rajo. Y obviamente otras faenas que ocupan un bombeo hacia ambos lados con su sistema de canaletas correspondiente, con piscinas de recolección en las paredes y ventanas de desagüe al borde mina. Lo que sí hay que destacar en este punto es que, independiente de dónde provenga el agua o cuál de las técnicas usemos, las que comentamos anteriormente, es fatal para la operación, sobre todo para el transporte, que el agua se cruce de un lado al otro de la pista de rodado. Esto con el tiempo genera baches, genera eventos, genera derrames de material, detenciones por derrame, disminución de velocidad y obviamente disminución en el rendimiento de la flota de transporte. Los equipos a utilizar, primeramente, obvio, necesitamos los camiones de extracción para que generen el transporte de materiales con la granulometría correspondiente a la primera capa de la carpeta de rodado, que son materiales más gruesos. Teniendo las descargas de un material con granulometría mayor, este se esparce y se define obviamente la altura de la base de la carpeta de rodado con esta granulometría. Pueden utilizar excavadoras, cargadores frontales, tractores oruga y también tractores neumáticos, pero obviamente, como lo hemos visto en capítulos anteriores, cada equipo a su tarea original. Así que lo normal es usar un bulldozer para poder esparcir estos materiales, sobre todo los de granulometría mayor. Posterior a eso se solicitan los materiales de una granulometría un poco más fina o mezclada en realidad para generar esta carpeta y enchapar el sector más abrasivo de la granulometría mayor. El mismo bulldozer se encarga de esparcir o enchapar este material grueso y dejar en condiciones la carpeta de rodado
que está en construcción a la motoniveladora. La motoniveladora es la encargada, por medio de los escarificadores, tanto de mezclar este material de la carpeta, de la zona superior de la carpeta de rodado, para tener una mezcla competente de granulometría fina, sacar el sobretamaño obviamente, y con la hoja ir generando la forma de esta carpeta que definimos en el punto anterior, si es que va a tener bombeo, si es que va a tener un peralte hacia la pared del rajo o hacia el borde mina. Posterior a estas maniobras, se define obviamente el equipo correspondiente que haga las canaletas por el mismo camino y las ventanas de desagüe por el borde mina, como también las piscinas de recolección a la caja. Cabe destacar que las piscinas de recolección debiesen tener alguna motobomba o algún sistema de drenaje que nos permita recuperar esa agua para poder utilizarla en el regadío quizás, o esperar definitivamente que el cerro absorba esa cantidad de agua si las piscinas son de una capacidad mayor. Mantención de pistas. Para la mantención de las pistas, ya con su carpeta de rodado construida y ya transitando por el sector, lo que más debemos tratar es de no humectar tanto las zonas de nuestra carpeta, evitando así deformaciones en las mezclas de los materiales de la parte superior de la carpeta de rodado. Si bien es cierto, se humecta para el control de la polución, la humectación más el perfilado del sector van desgastando la carpeta de rodado y puede ser que lleguen con el tiempo a la base de la carpeta de rodado, que corresponde a los materiales de granulometría mayor. Ahora, con respecto a los derrames en las pistas, hay varias ideas que surgen en base a muchos profesionales con los que hemos conversado, y es hacia dónde tirar los derrames de las pistas. Si es que ustedes tienen el bombeo o el peralte hacia las cajas o hacia la pared del rajo y tienen por ese sector las canaletas de desagüe y las piscinas de recolección, yo personalmente no les recomiendo que la acumulación de materiales de derrames, o por ejemplo cuando hacemos un pretil de seguridad para un camión que haya quedado por un imprevisto, obviamente no tapar las canaletas de desagüe, pero a su vez genera problemas si es que en el caso anterior hacia el borde mina existe alguna infraestructura en los pretiles. Por lo tanto, a la conclusión que hemos llegado conversando bastante del tema es que, si bien es cierto, nosotros vamos a generar derrames con los camiones de extracción por la carpeta de rodado, siempre debe existir la disciplina de generar las limpiezas de estos derrames, tanto por la caja, por las paredes del rajo o por el borde mina, independiente por donde tengamos el drenaje de nuestra carpeta de rodado. Trabajos segregados o con tránsito dado. Existe cierta limitación en este sentido, donde todo depende. Sin embargo, la lógica operacional nos indica que podemos seguir trabajando en los sectores que existe tránsito dado en pos de la producción de todos los equipos de la mina, a no ser que perjudique la seguridad. Por ende, si los trabajos a realizar en la carpeta de rodado es solamente una reparación de un bache o tapar algún cruce de un surco de agua que se ha formado, esto perfectamente se puede realizar con tránsito dado, involucrando a todas las áreas correspondientes y generando la información correspondiente para no faltar en términos de seguridad a la operación. En cambio, si es que se necesita realizar una carpeta de rodado desde cero, vamos a tener unos espacios considerados con los equipos mayores y vamos a estar moviendo más material. En ese sentido, se debiese buscar la alternativa de algún circuito y cerrar el sector definitivamente para que los trabajos para la carpeta de rodado nueva, en este caso, se realicen de manera más tranquila. En este punto, tengan en consideración que el tema de la seguridad es una constante en todos los capítulos que hemos conversado y es uno de los pilares fundamentales, yo creo que el principal, para que se puedan hacer todos los trabajos en la minería. Obviamente vamos a hablar en algún capítulo del tema de la seguridad. Optimización de circuitos. Todos estos trabajos se deben realizar en pos de los KPI de producción y obviamente para mejorarlos. En ese sentido, muchos supervisores o profesionales de la vieja escuela
Pueden decirme que los trabajos para reparar una carpeta de rodado pueden ser muy trancapelota o que generan una entropía en la operación, y estoy completamente de acuerdo. Pero siempre es necesario evaluar el costo-beneficio de los trabajos que desarrollamos, valga la redundancia, en el desarrollo de la mina. No solamente es necesario mover material, sino que hay que ponerle apellido a ese movimiento, y consiste en mover material de manera más efectiva. Si podemos hacerlo con una velocidad mayor, con menores tiempos de ciclo, con menores daños a la infraestructura de los camiones, suspensiones, escaleras, portacuñas, neumáticos, daño en los aceros de la tolva, estos trabajos que trancan pelota son pagados al final del año o a la larga. Es un trabajo que puede ser muy oportunista, la verdad, también. Por ejemplo, si es que queda algún camión en pana en algún sector que nosotros debemos reparar, tenemos que tener la capacidad y la cuadrilla de trabajo preparada para atacar el sector mientras la ruta está cerrada por el camión en pana. O en definitiva, en otro ejemplo, si es que quieren reparar las losas del chancado y este quedó en pana por cierto motivo, ustedes debiesen preparar una cuadrilla de trabajo para reparar las losas del chancado mientras el activo está detenido. Y así aprovechar obviamente los tiempos para aumentar todos los KPIs que hemos conversado en muchos capítulos anteriores. Así que ya saben, se deben tener supervisores que sean capaces de ver estas oportunidades y creer en el beneficio global de tener buenas carpetas de rodado. Hasta acá el capítulo de hoy. Suscríbanse, pongan me gusta, comenten si es que tienen dudas y generemos comunidad y contenido juntos. Un saludo, chao.